Pues en nuestra mesa de redacción hoy nos acompaña el escritor cordobés y poeta Eduardo Chivite. Eduardo, buenos días. Buenos días. Con un libro bajo el brazo que acaba de editar Cántico, la editorial Cántico de Raúl Alonso, y que se llama Ocaeri, un libro, dice Juan Antonio Bernier Currito, que es como una lluvia lenta horizontal de estratos de existencia y de conciencia. Ocaeri es cuya traducción podía ser Bienvenido a casa. Es un libro donde, Eduardo, la madre está a lo largo de muchos de los poemas. La casa funciona como ese hogar, como lugar del ser también, ¿no? Por decirlo de una manera más metafísica, o aquello que decía Cernude, que yo he compartido también en algún poema. Todo es casa, ¿no? Desde esa desnudez total. Ocaeri, Eduardo, es también ese saludo a la propia creatividad de Eduardo Chivite. Sí, la verdad es que podría entenderse de muchísimas maneras. Yo no lo he hecho intencionadamente, lo de la poética de la casa. La verdad es que es algo que ha ido surgiendo, porque como el libro lo he ido fraguando muy lentamente durante mucho tiempo, pues no tiene una línea temática concreta, son simplemente poemas que han ido ahí apareciendo, y en la ordenación final pues parece que hay como algunas lecturas, la presencia de la madre, la casa, otras interpretaciones que ha habido, pero no son estrictamente voluntarias ni hay intención de ello. Eso es lo verdaderamente poético, según muchos exégetas, ¿no? Que el poema o la poesía sea también un misterio para el propio autor. Bueno, pues sí, en cierto modo sí, la verdad. El libro lo he ido escribiendo yo, pero se ha ido escribiendo también él, en cierta manera. Usted formó parte del grupo de creadores de la Posada del Potro, bajo el magisterio de Pedro Rosso. No sé si tanto como forman una generación, pero sí un buen conglomerado de nombres con una obra pues que está ahí en el panorama nacional: Pablo García Casado, Eduardo García, Federico Abad, Raúl Alonso, Antonio Luis Ginés, Onieva, entre otros. Pero la obra poética de Eduardo Chivite ha permanecido casi oculta. Podíamos leer poemas suyos en alguna plaquette, en alguna antología. En parte yo creo que por su dedicación al teatro, a su trabajo como docente también, como filólogo. ¿Por qué ha tardado tanto en escribir Ocaeri y por qué insistir tanto en su escritura durante 20 años para un poemario? Bueno, yo suelo decir, y no es mentira, los amigos me dicen no diga eso, pero es la verdad, que los nombres, los amigos que han nombrado son grandes escritores, yo los admiro a todos, para mí son referentes de la poesía actual. Y yo he tardado más porque no escribo tan bien como ellos, así de sencillo. Tengo que dedicarle más tiempo, lo hago más despacio, y también porque voy buscando experiencias vitales, y claro, las experiencias vitales sobre las que escribir, que el público quiera compartir contigo, que puedan resultar interesantes, oye, pues no son tantas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha ido pasando el tiempo, me han ido pasando cosas, he ido escribiendo sobre ello, he ido arreglando muchos poemas, escribiendo tirando, y bueno, pues lo que he tardado. Sí que es verdad que el teatro, mi tesis doctoral, la docencia, la investigación, me ha ocupado mucho tiempo. No he dejado de escribir. Todos los años he publicado siempre algún tipo de publicación, un artículo científico, un prólogo para alguien. Pero bueno, el motivo fundamental es que escribo lento. Usted es doctor en filología hispánica y es docente, es profesor de literatura. De literatura y de escritura dramática, en arte dramático. También en arte dramático. Los clásicos, Eduardo, hablaban de prosa poética cuando se encontraban con una lírica fronteriza. En Ocaeri vemos esas fronteras muy diluidas, donde hay presencia. Y eso le da también esa componente más poética a los textos, ¿no? Porque textos o poemas. Yo los considero poema en prosa, en la misma acepción o consideración en que Juan Ramón hablaba de poema en prosa. Yo descubrí el poema en prosa estando en la facultad. ¿El poema Espacio, a lo mejor? ¿O? Espacio, también en Diario de un poeta recién casado, también hay varios poemas en prosa que son muy interesantes. Y descubrí que luego Juan Ramón, al final de su vida, en un momento dado, convirtió todo lo que tenía escrito en verso, lo publicó en prosa. Incluso hay una editorial, que no recuerdo ahora mismo cuál es, que tiene publicada la obra completa de Juan Ramón, y muchos de los libros los tiene luego vueltos a publicar solo en prosa. O sea, el mismo libro, pero en prosa. Y bueno, me puse a investigar sobre ello, me gustó mucho el concepto, y me di cuenta que no tenía por qué entenderse que prosa como algo prosaico.
Descubrí luego el concepto de la combinación métrica de Ricardo Jaime Freire, que es uno de los teóricos del modernismo, y vi cómo el poema en prosa en España tiene una tradición que procede sobre todo de las traducciones, mientras que en Francia, que es el país donde se crea, donde se origina, con Baudelaire, con Rimbaud, ¿no? No necesariamente el poema en prosa carece de ritmo, carece de musicalidad, de métrica, ¿no? Y bueno, pues yo hago eso. Hay una trampa ahí, hay métrica en mis poemas en prosa, sí, pero están en prosa. Ocaeri ya lo ha presentado aquí en Córdoba, ¿no? Sí, lo he presentado en la Escuela de Arte Dramático el jueves 21 de octubre. Y bueno, pues ha estado bien, han ido unas 45 personas, se vendieron bien los libros, lo organizaba el Centro Andaluz del Libro, Letras Capitales. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que pasa? El Misterio ha lanzado un libro al mercado que es como un mensaje en una botella en mitad del océano de estos tiempos que nos han tocado vivir. ¿A quién piensa que puede llegar en esta época la poesía? ¡Buah! Pues mira, como profesor de arte dramático, mis alumnos que son muy jóvenes, siempre hay lectores jóvenes que están interesados en la poesía, siempre están los mismos lectores de siempre, y yo personalmente creo que la poesía puede conquistar muchos corazones. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que es un poquito reacia, que piensa que esto es una cosa como muy antigua. Yo creo que está más viva que nunca, sí, la verdad. Hay más escritores jóvenes que décadas atrás. Se publica muchísimo, y si se publica también es porque se lee muchísimo, ¿no? Eduardo, ha abierto el libro por la página 39, uno de los poemas, uno de los textos, yo creo que son referencia en este libro, se llama Escribir lento, y le decía que era y usted me lo corroboraba, que era una especie de poética, ¿no? Sí, no quise poner lo de poética en ningún sitio, pero la verdad es que tengo que confesarlo, sí, es una especie de poética, o podría entenderse como ella. Pues si le parece como un avance de Ocaeri para aquellos que se vayan a comprar este libro muy pronto en las librerías de Córdoba, ese Escribir lento. Bien. Sonreías ofreciéndome un cuaderno. Lo forraste de una tela amarillo indio. No ha salido muy bien, dijiste. Había que enderezarlo como a mí, que al escribir me tuerzo en mi silla. He desechado el vacío como tema, garabateo y tacho, el sillón negro, el fleso, diccionarios, ejercicios de paciencia. Me incorporo, resoplo, cambio de postura. Pienso un poema meses, años. Persigo una idea que me lleva a otro instante. Se te hacía de noche trabajando, hijo. Su rostro envejecido, pestañeos de infancia, ser consciente de que solo son poemas. Eduardo Chivite, Ocaeri, editorial Cántico, en su colección Doble Orilla de poesía que dirige Raúl Alonso. Eduardo Chivite, muchísimas gracias por compartir este libro de creación. Yo creo que es uno de los buenos momentos de la poesía cordobesa y andaluza. Muchas gracias a vosotros.